Buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este segundo directo random de la semana. La semana pasada tuvimos otro, ¿fue la semana pasada o la anterior? Ahora ya estoy medio perdida. Otro similar que no están dentro de la agenda de los directos que hacemos normalmente, como La Furia, La Vida Postmoderna, etcétera, sino que son directos especiales con invitados igual de especiales. En este caso, es un tema que yo hace bastante quería tratar y que quería traer al canal con una persona acorde a la temática a la que nos vamos a dedicar hoy. Vamos a ir esperando que vaya entrando un poquito la gente. Les voy a ir contando mientras tanto, aunque ya a juzgar por el título se habrán dado cuenta de qué va a tratar todo esto, pero lo vamos a hacer también con, decíamos, con el invitado, que es Cristian De Facio, es un abogado penalista maravilloso que hace tiempo quería traer al canal y que estuvimos de hecho intentando coordinarlo hace un par de semanas y bueno, entre la agenda de uno y la agenda de otro no lográbamos cuadrarlo y hoy finalmente pudimos. Ahora les voy a contar un poco por qué traigo específicamente a Cristian y por qué quise traerlo a él a hablar de este tema, más allá de, obviamente, su amplia experiencia hablando de estos temas y aunque en la generalidad vamos a estar hablando de la situación de Argentina y cómo se mueven estos temas en Argentina, ya saben que en general, con sus diferencias dentro de la legislación, suelen ser bastante similares, por lo menos en España y en México, que son los países en los que más estuve metiéndome con respecto a todo esto. Gente, bueno, le voy a dar paso a nuestro invitado ahora, a Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo andás? Hola Valen, hola a todos, muchas gracias por el espacio. Un placer tenerte por acá. Mira, voy a subir un poquito el volumen para escucharlo más fuerte a Igualmente. Cristian. Ahí está. Haciéndoles un poco de introducción a por qué traemos a Cristian acá, como decíamos recién, Cristian no solo es un excelente abogado penalista que ha trabajado en muchos casos relativos a denuncias falsas, obstrucción de vínculos, papás impedidos, etcétera, sino que además lo que a mí me hizo contactar con Cristian por primera vez fue un caso cercano. Ya saben que yo siempre digo que como este tema se va extendiendo como un virus un poco, es cuestión de tiempo de que si no conoces a una persona que sufre una denuncia falsa, termines por conocer a una o que alguien de tu entorno lamentablemente la termine sufriendo. Yo cuando me involucré en estos temas, esto ya la gente que me ve siempre me ha escuchado varias veces decirlo, no tenía ningún afectado particular cerca de mi entorno y fue a través de casos que veía a través de las redes, de internet, etcétera, que me empecé a meter en esto. Y como digo, fue cuestión de tiempo que finalmente terminara teniendo una persona en mi entorno afectada por una denuncia falsa. Cristian fue el abogado de un amigo de mi familia que sufrió una denuncia falsa y yo llegué a él buscando a una persona que pudiera defender a este amigo de mi familia en esta denuncia falsa que le habían puesto, donde también estuvo involucrado su papá, es decir, lo denunciaron a él y denunciaron a su papá en un 2 por 1. Ahora lo vamos a contar con un poquito más de detalle, obviamente siempre viendo los detalles que lo saquen del anonimato, pero a grandes rasgos esto fue así, porque abogados que se dediquen a esta temática hay más, hay menos que dedicados a otras temáticas, desde luego, pero hay bastantes. Y aún así yo quería buscar a alguien que pudiera dar una buena defensa a una persona con esa trayectoria, una persona con el conocimiento, con la experiencia, que me hubieran recomendado y que no fuera únicamente algo meramente mediático, ¿no? Que no simplemente no fuera una persona, un nombre conocido, sino alguien que realmente fuera capaz de sacar adelante una causa como esta. Y varias personas a lo largo de este tiempo me han escrito con una situación similar, preguntándome qué les recomiendo un abogado, que no sé qué, no sé qué. Yo siempre digo, ¿no? Y lo vuelvo a decir acá, obviamente las recomendaciones que yo hago últimamente desde que lo conocí a Cristian, siempre estoy derivando a todas las personas que están dentro de lo que él, de lo que él puede tratar en provincia de Buenos Aires. Los estoy contactando con Cristian y obviamente la resolución de cada caso al final depende de un montón de factores, depende del juez que te toque, del juzgado que te toque, de cómo sean las particularidades del caso, etcétera. Pero sí que puedo poner las manos en el fuego por la experiencia que yo tuve contactando a Cristian con este amigo de mi familia, de que realmente es una persona que va a hacer su trabajo con toda la diligencia y con toda la responsabilidad que casos así merecen.
Y a Cristian me lo recomendó otro profesional muy reconocido, muy recomendado dentro de este ámbito, que es el psicólogo perito forense Pablo Martínez Suárez de Lima. También se los recomiendo que lo tengan presente, que lo tengan en el radar, que lo busquen, también está en redes sociales. Y finalmente llegué a Cristian, me contacté con Cristian, hablé yo primeramente con él antes de ponerlo en contacto con el amigo de mi familia, y fue quien sacó adelante su defensa, que se resolvió hace poquito. Cristian, ¿vos te acordás cuándo fue que vos y yo nos pusimos en contacto, cuándo empezó todo esto? Mirá, esta causa tuvo inicio a fines del 2023 y después, además de este caso que fue una denuncia muy grave contra tu amigo y contra su papá, se derivó en otra causa que es muy usual que termine ocurriendo, que son los delitos de desobediencia. Sí. Porque en este tren de creerle todo al denunciante, que desde el primer momento se le saca su calidad de denunciante y se lo coloca en una posición que no tiene, porque se anticipa una suerte de veredicto y se lo califica como víctima, en este tren de creerle todo a esta víctima, bueno, se terminan dando situaciones de protección totalmente excesiva y en este caso no solo fue una defensa en el caso de los delitos sexuales, que ahora vamos a dar algún detalle, sino que también hubo una segunda causa que se desprendía de esta por un delito de desobediencia que también fue falsa. Pero sí fue a Una fines del 2023. Fines de 2023, ahora estamos claro, ya terminando el año 2025. Hace relativamente poco tuvimos la novedad de que las dos causas finalmente fueron completamente cerradas. Final feliz. Obviamente fue un proceso, como son todas estas causas, con todas sus particularidades, y hubo momentos donde el amigo de mi familia lo ha llegado, obviamente, como cualquiera que pasa por una situación así, lo ha llegado a pasar realmente muy mal, porque es terrible que te acusen de un delito que no cometiste. Ustedes lo saben perfectamente porque es de lo que venimos hablando desde hace años. Y bueno, si querés hacer un pequeño resumen de cómo fue la causa, de qué se lo Sí, denunciaba, etcétera, sí, contanos. brevemente, para introducir un poco el caso, a esta persona y su papá fueron denunciados por hechos de abuso sexual con acceso carnal dentro de lo que es los tipos de abuso sexual que prevé la ley penal, está entre los más graves, pero la particularidad que tenía este caso, como muchos tantos otros que ahora hace muy poco, y ahora si me das unos minutos también me voy a explayar sobre eso, termina zanjando la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 1 de julio de este año, en el fallo Vilarás. Como muchos casos que se venían dando en esta situación, se denunciaban hechos de muy antigua data, ¿sí? Porque esta imputación que tenía esta persona versaba sobre hechos que presuntamente habrían ocurrido en el año 2001, 2002, 2003. Y eran imputaciones aberrantes. Imagínense, como vos bien estabas señalando al principio, que estás en tu domicilio haciendo tu vida normal y de repente tocan la puerta de tu casa y es un oficial notificador de la comisaría y te informa que tenés que presentarte a practicar una diligencia para notificarte de una denuncia, y cuando te interiorizás de qué se trata es sobre un hecho que habría ocurrido hace más de 20 años. Bueno, esto estuvo pasando durante mucho tiempo hasta el precedente este de la Corte, que termina de zanjar esta cuestión, por lo menos en cuanto a los hechos más antiguos, no así contra los hechos que son posteriores a las leyes del 2011 y 2015, que ahora también voy a explicar un poco. Pero lo cierto y concreto es que en el caso se imputaban hechos extremadamente aberrantes de hace más de 20 años. Por supuesto que bajo la ley que regía en ese momento, que es lo que debe aplicarse en el derecho penal, porque la ley no puede ser retroactiva, se terminó pidiendo la prescripción en virtud de que había pasado el tiempo legal para investigar esos hechos. Y bueno, fue una discusión muy intensa porque, por ejemplo, el fiscal de la instrucción estuvo de acuerdo con el planteo de la defensa. La jueza de garantías dijo que el hecho no estaba prescripto, dio ciertos fundamentos que ahora podemos tratar. Apelamos esa resolución, la Cámara Departamental estableció que asistía razón a la defensa y que la causa había prescripto.
y el fiscal general del Departamento Judicial apeló a casación y finalmente casación termina rechazando el recurso de la Fiscalía y confirmando el sostenimiento por prescripción, en este caso, en virtud de algunos fundamentos que ahora voy a explicar, y que esto fue, si no me equivoco, en el mes de abril, mayo de este año, y después vino el fallo de la Corte que termina bajando una doctrina, una jurisprudencia que se tiene que aplicar en todo el Foro Nacional y en las provincias. Pero lo cierto es que lo que estaba acá en juego era la siguiente interpretación. Si debían prevalecer convenciones anteriores a los hechos, es decir, la Convención de los Derechos del Niño del año 1990 y la Convención Belén do Pará del año 96, por sobre principios constitucionales, que es en este caso el que imperaba, que era el principio de legalidad. Lo que planteábamos nosotros desde la defensa es que las leyes no se podían aplicar retroactivamente, es decir, hacia atrás. Y me refiero puntualmente a la ley Piazza, que si no la conocen, ahora leemos brevemente de qué se trata, y a la ley que se denomina la Ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas, que es del año 2015. Son las leyes 26.705 y 27.206. Estas dos leyes actualmente en nuestro sistema normativo permiten categorizar a los hechos de naturaleza sexual casi como imprescriptibles. ¿Y por qué señalo esto? Porque la supuesta víctima puede denunciar el hecho a partir de que adquiere la mayoría de edad cuando lo desee. A tal punto que un fiscal, en otro caso similar a este, del Departamento Judicial de La Plata, muy suelto de cintura, me dijo que, lo dijo y lo escribió en una contestación, que la fiscalía, que el denunciante podía denunciar el hecho si quería 30 años después de haber ocurrido. Entonces, la pregunta es, frente a este amplio derecho que se le da a la supuesta víctima, ¿qué sucede con el derecho de defensa del imputado? Porque ¿cómo nos defendemos de un hecho que presuntamente ocurrió hace 30 años? Claro, ¿Sí? totalmente. Entonces, finalmente, bueno, los casos anteriores a estas leyes, la Corte ya se expidió y determinó que están prescriptos, por más aberrantes que sean, y en el caso de Hilarás, es un caso de la provincia de Entre Ríos, donde se condena, y esto por distintas instancias pasa por un tribunal de control y después por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que confirman la condena de un pastor que había cometido muchísimos abusos. Y la Corte dice algo interesante, porque si bien reconoce que los hechos son aberrantes y que no niega su ocurrencia, aún así le dio prioridad y preponderancia al principio liminar del hecho penal, que es el principio de legalidad, que no puede ser de ninguna manera controvertido. Claro, porque además una de las preguntas que le podrían surgir a muchos de los que nos están viendo, ¿no? Es cuando se denuncia un supuesto hecho ocurrido hace tantísimos años, no tenés la posibilidad, no tenés el margen como para que se realicen pericias que posibiliten esclarecer el hecho, de si el hecho realmente ocurrió o no, de que se pueda entrar en mayor detalle a saber cómo fue la circunstancia, si es que fue, de qué manera se dio. Quiero decir, no existe una posibilidad de armar un marco probatorio que sea lo suficientemente sostenido, ¿no? Lo suficientemente fuerte como para llegar a una condena o a una absolución. Finalmente, 20 años después, 30 años después, ¿qué podés tener más que el testimonio de quien denuncia? Sobre todo con lo que conllevan delitos como estos. Partimos de la base que, para situar un poco a la audiencia, se trata de delitos que se conocen como delitos en la sombra, delitos de alcoba, es decir, que son delitos que no permiten, en la mayoría de los casos, diría en un 99,9% de los casos, la existencia de testigos directos. Ahora, si uno denuncia un hecho tan antiguo, de más de 20 o 30 años, por supuesto que ese hecho va a carecer de toda evidencia objetiva. Me refiero a lesiones en el cuerpo del denunciante o rastros del delito, como podría ser algún fluido de la persona, ADN, sí, en general. ADN o semen, o bueno, cualquier otro rastro físico que pueda dejar una evidencia como prueba objetiva, ¿sí? Entonces, todo cae en el terreno de lo subjetivo
y va a partir de lo que ya estudió mucho la jurisprudencia alemana, que denominó la declaración versus declaración, ¿sí? Tenemos la declaración del denunciante contra la declaración del imputado. ¿Y qué se estudió en esos casos? Bueno, ¿de qué manera podemos sopesar este enfrentamiento, esta contienda, para asignar credibilidad a una parte o a la otra? Y lo que se termina sosteniendo es que tiene que haber razones valederas, ciertas y objetivas para creerle más a una persona que a la otra. Porque si le creemos al denunciante por su mera calidad supuesta de víctima, lo que estamos haciendo es violar el principio de inocencia, en primer lugar, y también el principio de igualdad. Entonces, tiene que haber una corroboración, por lo menos periférica, con otros elementos concretos, más allá de que sean indirectos, tales como las pericias, bien realizadas, por supuesto, para poder darle algún sustento probatorio y determinar la credibilidad del relato. Pero lo cierto y concreto es que toda investigación que parte de una imputación tan lejana en el tiempo tiene que ser aún más rigurosa para poder llegar a un resultado más ajustado a derecho, si se quiere. Por supuesto. Hablabas también de esto de convención contra convención, ¿no? Declaración contra declaración. Entonces siempre vemos que en estos casos siempre tenemos, como digo yo, ¿no? En mis términos coloquiales, los Pokémones que salen siempre, que son Belém do Pará, CEDAW, etc. Y de qué manera se tiende a poner estas convenciones de derechos de las mujeres por encima de las convenciones de derechos humanos. Que es decir, quiero decir, hubo un consenso en un momento de la historia en el que determinamos que habían ciertos parámetros de derechos humanos que no se podían violar. Uno de ellos es el derecho a la presunción de inocencia, donde se llegó a concluir que es preferible dudar del acusado y que su culpabilidad tenga que ser probada por la parte acusadora. Es decir, porque partiendo de la base de que no se puede demostrar la inexistencia. Es decir, uno no puede probar que no cometió un delito. En tal caso puede probar, no sé, si de repente te acusan de estar cometiendo un delito tal día, tal hora, en tal lugar, vos podés llegar a demostrar, si tenés las herramientas, tenés suerte suficiente, que en ese día, esa hora, en ese lugar no estabas. Estabas en tal otro lugar, al otro lado de la provincia, comiendo un asado con tus amigos, y está el viaje que hiciste guardado en tu GPS, y hay fotos del asado con tus amigos, y entonces lo que podés probar es otra cosa en el mismo momento y lugar, pero no podés demostrar en sí mismo que no cometiste el hecho. Y esto se complica todavía más cuando hay 20 años de diferencia, 30 años de diferencia, donde decís, bueno, sé lo que hice el domingo. Bueno, ¿cómo puedo demostrar que no cometí aquello de lo que se me está acusando supuestamente hace 30 años? Ahí también tenemos una complicación. Entonces, si querés contarnos cómo es dentro del plano de los juzgados, ¿no? Ahí adentro, ¿cómo se litiga con respecto a convención contra convención, esto vale más que lo otro? Bueno, varios puntos interesantes para señalar de lo que vos comentás. Primero, recordar una vieja fórmula que tenemos que tener todos en mente, que es la que reza lo siguiente, que es mejor que 10 personas culpables escapen a que un inocente sufra, ¿sí? Esto es muy importante porque si uno pasa esta frase o esta fórmula y la aplica a este tipo de investigaciones, lo que va a haber es una inversión y una preferencia por la culpabilidad frente a la posibilidad de castigar a un probablemente inocente. ¿Y por qué digo esto? Porque en este tipo de delitos contra la integridad sexual y en este tipo de investigaciones, hay una característica fundamental, que es algo que señalé un poco al inicio de esta charla. Y la característica esencial es la escasez de prueba, ¿sí? Es lógico que porque se trata de un delito en la sombra y que puede haber pasado, no digo ya en los casos exagerados cuando se denuncian 20, 30 años para atrás, pero sí quizás hay una cierta demora en hacer una denuncia hasta que el denunciante cobra valor o supera la amenaza que le efectuó el autor o distintas circunstancias que le permiten efectuar la denuncia en un tiempo posterior. Entonces, eso conlleva a que la prueba empiece a perderse, ¿sí? Porque se pierde la evidencia física, se aleja uno en el tiempo y demás. Entonces, la prueba naturalmente va a ser escasa.
Pero frente a esta escasez de prueba, se conjuga con otro factor, que esto ya viene un poco apuntando a lo que vos señalabas de qué pasa en los juzgados. Hay un excesivo temor a la impunidad. Hay un excesivo temor a la impunidad, es decir, a que quede algún culpable que pueda escapar, y se olvida de que el temor real que debe tener el sistema penal es de condenar a un inocente. Esa debería ser la preocupación esencial. Ahora se invierte esta fórmula y se flexibilizan los estándares probatorios, cuando en realidad deberían ser más rigurosos, porque frente a la escasez de prueba, el estándar de valoración de la prueba debe ser más exigente, más riguroso para poder atribuir una condena. Bueno, sucede todo lo contrario. Se flexibiliza el estándar probatorio, se permite análisis de extrema liviandad en términos periciales, en términos de valoración de la prueba testimonial, para evitar una eventual impunidad de un caso tan aberrante como es un delito sexual, y lo que se termina generando es la imposición no de un derecho penal, que es lo que debería suceder en una sentencia, sino un derecho penal simbólico, claro, bajo la falsa creencia de que estamos protegiendo a la víctima. Esto sucede por una parte. Hay una frase que me gustaría, una vieja cita histórica del Imperio Romano que me gustaría también que compartir con la audiencia. Obvio. Que había un gobernador que estaba siendo acusado y que asumió su propia defensa y negó su culpabilidad. Entonces su adversario le dijo al César si es suficiente con negar, ¿qué ocurriría con los culpables? A lo que el César, Juliano, respondió con mucha solvencia, y si fuese suficiente con acusar, ¿qué le sobrevendría a los inocentes? Bueno, eso es lo que es más o menos lo que se está discutiendo en todo este tipo de investigaciones. ¿Alcanza con acusar para condenar a un inocente? Y pareciera ser que hoy por hoy sí, más allá de que se advierte una tímida y leve tendencia hacia el equilibrio, porque si bien también tenemos que reconocer que de antaño hubo muchas investigaciones que no se llevaron bien a cabo porque no se escuchaba al denunciante o se le descreía o se ponían muchas trabas judiciales, eso llegó a una respuesta totalmente extrema que nos sitúa en la actualidad de los procesos, de cómo se trabaja en este tipo de investigaciones, donde se tiene que creer indefectiblemente lo que dice el denunciante, se toma con extremada liviandad y laxitud las inconsistencias, y se trata de hacer que todo encaje en la imputación para que avance hacia una condena, y siempre se parte del sesgo de confirmación, no buscando hipótesis alternativas que pudieran explicar por qué una persona está denunciando lo que está denunciando. Bueno, eso es lo que está pasando un poco hoy en la actualidad, con, yo diría, una leve tendencia hacia volver hacia un punto de equilibrio. Es decir, que no se crea todo de inmediato y que se avance en una condena de forma ciega, y que tampoco se descrea todo desde el inicio y se pongan trabas a una investigación. ¿Sí? Creo que tenemos que encontrar un equilibrio. Creo que hoy por hoy hay una tendencia firme en ese sentido. Toda tu actividad, creo que yo, por lo que he visto de lo que vos, cómo te desarrollás y te desempeñás, es una muestra clara de este proceso que señalo, y bienvenido que así sea. Y entiendo que siguiendo esta línea, creo que se puede llegar a un punto de equilibrio, que en definitiva lo que se busca es llegar a un punto donde logremos obtener realmente justicia en este tipo de casos. Es que al fin y al cabo yo creo que la labor de la justicia, la complicada labor de la justicia, y que por lo cual se les da el lugar que se le da y le reconocemos la importancia que tiene, es precisamente ser capaces de encontrar ese equilibrio entre no dejar impunes ciertos delitos, no descreer sistemáticamente de cualquier acusación, pero tampoco llegar al otro extremo, porque además venimos de esa historia. Quiero decir, si hemos llegado a contemplar un sistema de justicia como el que tenemos actualmente, es precisamente porque hemos atravesado eso en parte de nuestra historia, y hemos decidido que no es una buena idea que la acusación sea equivalente a una condena. Es decir, porque si no, esto se convertiría en una casa de brujas donde cualquiera acusa al otro de lo que se le ocurre, por las razones que sea, individualmente elegidas. Entonces tenemos que terminar condenando a una persona únicamente porque se dice que hizo tal cosa, o sea,
siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A las personas que quizás descreen de que esto pueda llegar a ser así, yo los invito a que siempre se pongan en la situación del acusado. Yo te puedo acusar a vos de que me hiciste X, de que me robaste tal cosa o lo que sea, y no debería bastar con que yo lo esté diciendo para que automáticamente se te condene y se te señale y se te someta al tratamiento al que se someten los criminales cuando realmente cometen esas atrocidades. Entonces, esa debería ser justamente la labor de la justicia, poder separar la paja y el trigo, ser capaces de sacar a la luz lo que se puede probar como cierto y lo que no. Y lamentablemente o afortunadamente, según por el lado de quien lo mires, es necesario que exista ese proceso donde, porque luego se habla, ¿no?, de la revictimización, de que, que el hecho de que se exija que el denunciante o que la denunciante pruebe ciertas cosas es un proceso revictimizante porque se le obliga a revivir lo que ha vivido, etcétera. Pero es que es un requisito necesario para ser capaces de esclarecer qué es lo que ha pasado en esa situación, porque ahí, si no, cuando nos falta esa pieza, es donde caemos en ese sesgo de confirmación donde quien debería actuar como quien separa la paja del trigo termina tomando partido por quien denuncia, por el miedo a absolver, por el miedo a no condenar, y por tanto termina partiendo desde la conclusión. Es decir, cuando partimos desde la conclusión, cuando llega a un juzgado cualquier acusado y pasamos a considerarlo automáticamente culpable de aquello de lo que se le acusa, ahí es donde vamos a intentar que todo lo que tengamos de por medio, que todo lo que nosotros pongamos en el medio, termine sirviendo para justificar el sesgo del cual partimos, es decir, para buscar la condena del acusado. Entonces, bueno, yo te quería preguntar también, dentro de esto, para que después podamos dedicarnos un ratito también a esto de que habíamos hablado, ¿no? Y que las personas tienen pavor a saber qué tendrían que hacer o cómo se tendrían que manejar, o tienen esas dudas respecto a qué hacer en el caso de una denuncia falsa. ¿Qué pasa? Bueno, habíamos hablado de qué pasa cuando se acusan de delitos que supuestamente se cometieron hace un montón de tiempo. Eso fue el caso puntual de este amigo de mi familia, que además queda de manifiesto que se trataba de una denuncia falsa, teniendo en cuenta que incluso un miembro de su familia, a quien le habían ofrecido formar parte de esta acusación, fue directamente a decirle, che, mirá, estaban organizando esto, yo no quise participar, en ningún momento quise ser parte de esto, vengo, te lo cuento, porque a mí lo que mi moral me dice es que yo no puedo participar de acusarte de algo que no sucedió. Entonces... Y ahí te agrego algún detalle. Ese dato que vos señalás se ventiló en el juicio de desobediencia, que claramente tuvimos que ir a juicio porque no había otra forma otra salida alternativa que pudiéramos aplicar el caso, y el riesgo costo-beneficio de firmar un agregado en suspenso o ir a juicio era el mismo, y sabiéndose inocente, por supuesto que lo mejor era enfrentar un juicio. Y en ese juicio de desobediencia, que fue ahora antes de la feria de invierno, se ventiló esta cuestión que vos estás señalando y se demostró, y no solo eso, cuando el testigo estaba declarando esto, instantes previos a que declare, recibió amenazas de quien se presentaba como víctima en la denuncia de desobediencia, para que no declare. O sea, se está utilizando, y lo que nosotros tratamos de demostrar en ese juicio es que se instrumentaliza toda la justicia en beneficio de un interés claramente falso, y que la justicia en este caso tiene que empezar a resolver con absoluciones ejemplares. Yo lo que le dije en el alegato final al juez que resolvía, que no le íbamos a pedir, como piden siempre, condenas ejemplares, sino que la defensa estaba pidiendo en este caso una absolución ejemplar, que derribe de una vez por todas este tipo de falsas denuncias. Absolutamente, y además, o sea, es lo que decíamos recién, ¿no? Cuando se está amenazando a un testigo para que no declare lo que sabe que es cierto. Y si tuviéramos por suerte en este caso se falló como se debía fallar, se absolvió a una persona que había sido acusada de algo que no hizo. Pero en los casos donde vemos que se termina condenando a un inocente, partiendo de este sesgo del que estábamos hablando recién, siempre se escucha mucho esto, bueno, pero yo que prefiero creerle a una mentirosa que a un posible abusador o que a un posible maltratador, o que a un posible criminal, ¿no? Bueno, pero ¿quién es el criminal? Porque quien pone una acusación falsa no es solo una persona que dice una mentirita piadosa, de que llega tarde a un lugar y dice, no, es que había mucho tránsito y no, es que se organizó mal y salió tarde de la casa. No es una mentira piadosa. Estamos hablando, o sea,
denunciar un delito que no ocurrió, intentando como fin último, y si fuera exitoso, meter en la cárcel a una persona inocente es en sí mismo un acto delictivo. Entonces no es simplemente creerle una mentira, o sea, es emplear el sistema de justicia para cometer un delito. Eso es lo grave y por eso también tiene la seriedad que tiene un caso como este. La pregunta que yo te quería hacer, Cristian, es, hay gente que tiene duda de por qué cuando hay una denuncia falsa donde se sabe que los hechos denunciados no son ciertos, y se está denunciando a fechas 20, 30 años más tarde, ¿por qué es preferible apelar a la prescripción del delito y no directamente a negar el delito en sí mismo? Bueno, primero que nada, la prescripción es una cuestión de orden público. Así yo como defensor pudiera probar, ya sea, suponete que tenemos un caso en que me imputan un hecho puntual del 2001 con una fecha determinada, que generalmente eso no va a pasar porque siempre las imputaciones de esta naturaleza tan antiguas son de fechas indeterminadas. Que si querés después ahí te haré un detalle de otro caso. Sí, Entonces, si hay una imputación con una fecha determinada y uno puede probar con un pasaje, con una estadía que estaba de viaje y que no estuvo en ese lugar donde se hace esa imputación, aun si yo tuviera esa prueba, como la prescripción es una cuestión de orden público y tiene un orden de prelación en lo que es el código procesal para resolverse, sí o sí el magistrado está obligado primero a tratar la cuestión de prescripción, sin poder inmiscuirse en si el hecho existió o no existió, si el imputado es el responsable o si corresponde tal o cual calificación legal y si media una causal de justificación o no, que son básicamente las causales de sobreseimiento que prevén los distintos códigos procesales provinciales y el nacional. Entonces, no es que uno opta por la prescripción porque dice, bueno, trato de ampararme en esto porque si no prescribió no me voy a poder defender. No, la ley obliga a que se trate primero de la prescripción sin posibilitar al inocente que pruebe su inocencia. ¿Sí? Eso como primera medida. Entonces, uno está obligado a articular esa defensa. No obstante eso, también es muy cierto que es bastante improbable que uno pueda defenderse con efectividad y con éxito de una imputación de esta naturaleza. Por lo que hablábamos antes, no va a tener manera, primero, de ubicarse en tiempo y espacio, de dónde estaba, cuáles eran sus hábitos en ese momento, a quiénes frecuentaba, qué pasó con esta persona que lo denunció, por qué viene a denunciarlo 20, 30 años después. Es una defensa titánica, impracticable y hasta sería una exigencia de prueba diabólica, de probar lo que no se puede probar. O sea, se encierra al imputado en ese terreno donde no tiene salida. Entonces, muy probablemente la defensa no tenga éxito y lo único que tengamos allí sea la declaración de la denunciante o del denunciante contra la declaración del imputado, que va, además, tengo que aclarar que existe siempre una muletilla judicial respecto al descargo de la defensa. Cuando un imputado declara, lo que se dice siempre es que, mediante una afirmación que en derecho consideramos afirmaciones dogmáticas, por una cuestión de fe, se dice que el imputado lo único que busca es situarse en una situación procesal mejor, sin decir nada más y sin explicar por qué no le creen al imputado. Mientras que al denunciante se le cree todo y ya se lo califica como víctima. De manera tal que va a ser prácticamente imposible defenderse en caso de esa naturaleza. Pero esto es lo que va a pasar a partir de ahora, porque hoy si miramos al 2011, al 2015, estamos a 10, 15 años de distancia, ¿sí? Pero claro, quizás dentro de 15, 20 años, si se denuncian hechos del 2011, 2015, cuando ya pasen más de 20, 25, 30 años, vamos a estar en la misma situación que contábamos del caso de tu conocido, que nos trajo a esta conversación. Entonces, y esos casos no van a estar prescriptos. Esos casos van a tener que sustanciarse en la justicia y el imputado va a tener cercenado el derecho de defensa, no porque no lo dejen defenderse, sino porque es materialmente imposible defenderse de un hecho tan lejano en el tiempo, ¿sí? Sumado a si la imputación es indeterminada. Como por ejemplo, yo te diré un caso del Departamento Judicial de La Plata donde a mi cliente lo imputaban en los siguientes términos en relación a la fecha. No voy a hablar más de los hechos porque no tiene relevancia, también se declaró la prescripción en ese momento. Que por lo menos entre el año 2001 y 2003, esa era la imputación en cuanto a la fecha. 2 años de margen donde el delito podría haber ocurrido. Es decir, claro, ¿cómo te entonces, defendés? Es decir, bueno, pero yo me concretame una senté fecha. con mi cliente y le digo,
no sé, ¿cómo explicamos esto? ¿Qué hiciste entre esos 2 años? ¿Dónde estabas? Pero es imposible poder Claro. defenderse. Imagínense si la denuncia es sobre un hecho que ocurrió de noche, por ejemplo. Y quizás el imputado trabajaba de noche y podría demostrar en cierta frecuencia, si uno le hace una imputación determinada, que no estaba en ese domicilio porque estaba trabajando. Digo, por ejemplo. Pero ni Claro. siquiera eso. Esto es entre el 2001 y el 2023. Y En algún momento arréglese. de esa horquilla de tiempo ocurrió supuestamente el delito. Y claro, y ahí también es donde vemos quizás que para defenderse de una acusación como esa, aunque supuestamente quien tiene la carga de la prueba es quien acusa, el acusado tiene que tener una certeza, si tiene que tener más o menos un timeline de minuto a minuto de lo que hizo durante 3 años, pero la parte que acusa no tiene la necesidad, no tiene el requerimiento de concretar exactamente qué pasó, cuándo pasó, qué día pasó, qué mes pasó, por lo menos. Exactamente, y eso tiene que ver con lo que te señalaba anteriormente, es la flexibilización de los estándares Sí. probatorios. Ante la escasez de prueba, lo que tendría que exigirse es una excesiva rigurosidad respecto de la poca prueba que tenemos en el proceso. Sin embargo, se permite la laxitud absoluta a llegar a imputaciones totalmente indeterminadas en el tiempo que uno no tiene margen posible de defensa, porque Bueno, no yo es escuchaba hace serio tener que poco, contestar una imputación de esta naturaleza. un compañero ponía un ejemplo que a mí me pareció maravilloso sobre este tema, que es cuando uno va a denunciar cualquier otro delito, ¿no? Uno va a denunciar que le robaron el auto. Y uno va a comisaría y dice, señor policía, me robaron el auto, y le preguntan, ok, ¿dónde se lo robaron? No sé. ¿Y cuándo se lo robaron? No sé. ¿Y qué modelo era el auto? No sé. ¿Y de qué color era? No sé. ¿Y cuál es la patente? No sé. Bueno, a ver, necesitamos algún tipo de información que nos permita saber si el auto siquiera en algún momento existió, si vos tuviste un auto. Entonces, claro, cuando uno denuncia un delito de estas características, que además son delitos que lo digo siempre, hay una cuestión cultural muy grande con respecto a esto porque son delitos que están con los que tenemos alta sensibilización. Es decir, no es, qué sé yo, que todos los delitos son terribles, no vamos a aclararlo, pero quiero decir, no es un delito con el que la gente esté menos sensibilizada, como puede ser una estafa o un seguro. No, son delitos flagrantes, son delitos donde la gente, o sea, un delito de abuso sexual, de violencia de género, de violencia doméstica, son delitos con los que estamos altamente sensibilizados. Entonces, cuando ocurre una acusación así, no se puede determinar, no sé, ¿y en qué año fue? No sé, y ¿qué hacía? ¿Frío, hacía calor? ¿Era en verano o era en invierno? ¿Y dónde fue? ¿En una casa o afuera? ¿En un cuarto o en el living? No hay concreciones que permitan tampoco dentro de la acusación al acusado defenderse de ninguna de las formas. Si querés contarnos algún par de detalles más que te quedaban en el tintero que nos quisieras contar antes de que pasemos a la siguiente sección que tenía planificada. Sí, te comento lo que Sí, sucede también en los procesos cuando ya el imputado está individualizado y tiene la imputación formal en su contra. No solo se permiten imputaciones indeterminadas, lejanas en el tiempo, con valoraciones laxas en cuanto al estándar probatorio, sino que además se pone todo tipo de trabas a la poca posibilidad de defensa que pueda llegar a tener el imputado. Por ejemplo, el imputado, ¿cuándo se entera de la causa? ¿Cuándo uno pensaría que se tiene que enterar? Lo lógico sería que si hay una denuncia, se lo comunique de inmediato para que la persona pueda ejercer su derecho de defensa. claro. Esto sería lo lógico. Sin embargo, ninguno de los códigos procesales obliga ni a la fiscalía ni al juzgado de instrucción, depende del código que se trate, a notificar de inmediato de la formación de la causa. ¿Y esto qué hace? Que muchos actos, muchas medidas de prueba, que en este caso recordemos son escasas, se produzcan sin control de la defensa. ¿Sí? Por ejemplo, en el Código Nacional tiene establecido no solo el código, sino la jurisprudencia que la Cámara Gesell es una declaración testimonial. Y Sí, todos sabemos que esa Cámara Gesell, por la naturaleza que tiene y las circunstancias en las que se produce, sin duda que es un acto que tiene que seguir reproducible, justamente para no revictimizar a la supuesta víctima en caso de que sea víctima o no revictimizarla instrumentándola en un proceso judicial cuando no es víctima. ¿Sí? Imagínense un menor que quiere ser forzado por un progenitor a declarar en contra del otro y que no declara absolutamente nada en una cámara Gesell. Si uno lo vuelve a someter sucesivamente a nuevos
injerencias del Estado en esos términos, por supuesto que también lo victimiza no desde lo sexual, sino desde la persecución de un proceso penal. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado. Ahora, el imputado puede estar no notificado, se le pone un defensor oficial y no se le avisa. Lo mismo con las pericias. Se notifica al defensor oficial y no se resguarda el derecho que tiene el imputado de designar un abogado de su confianza o un perito de su confianza. Esto es muy importante, porque después la pericia sí va a ser un acto irreproducible, salvo que haya alguna cuestión de nulidad o que se haga mal, pero es muy difícil que lo conceda. Entonces, y después también no se le permite al imputado controlar con su perito la entrevista previa de la Cámara Gesell, o si va a la entrevista previa dice que eso ya fue un control pericial y no se le permite hacer una pericia psicológica sobre el denunciante. Entonces, permanentemente se le ponen todo tipo de trabas para controlar la prueba cuando ésta es escasa. Entonces, si tenemos prueba escasa, sumado a que el imputado tiene problemas para controlarlo y enterarse de que se está produciendo y sustanciando y tratar de proveer a su defensa, bueno, evidentemente hay una clara intención de que estos procesos terminen en una condena. Y indefectiblemente es lo que termina sucediendo en la realidad. Claro, está de manos atadas completamente para poder darse a sí mismo una defensa justa, que creo que es algo que deberíamos dar por sentado, que cualquier persona debería tener derecho a una defensa justa. Bueno, contexto un poquito para las personas que quizás no están tan puestas en estos temas. La Cámara Gesell es generalmente la forma en la que declaran, sobre todo los menores de edad. O sea, la Cámara Gesell es para la declaración de menores de edad. Vemos muchas declaraciones en Cámara Gesell en procesos de divorcios conflictivos donde medio una denuncia falsa y esa denuncia falsa tiene que ver con abuso a los menores en común. Y entonces, bueno, hemos visto que han ocurrido, hablábamos justamente de las pericias correctamente hechas y las no tan correctamente hechas, donde, por ejemplo, yo he visto un caso en Santa Fe donde han hecho declarar en Cámara Gesell a mujeres de 23 y 24 años. He visto un caso que lo cubrí hace poco, donde el propio abogado de la parte denunciante reconoce abiertamente haber entrenado al menor para en Cámara Gesell dibujar y decir lo que tenía que dibujar y decir para que surgiera una condena contra el padre, para que la Cámara Gesell surgiera como resultado que efectivamente el niño había sido abusado por el padre cuando se sabía que esto era total y absolutamente falso. Y de no haber sido por circunstancias extraordinarias, como que esta persona fue captada reconociendo, sabiendo que era una denuncia falsa y reconociendo haber entrenado al menor, ahí es donde decimos que está la importancia de que por parte de la defensa del acusado haya una posibilidad de poder controlar hasta cierto punto cómo se van a dar estos mecanismos. Esto no es pedirle un trato de favor al acusado, es lo mínimo que tendría que ocurrir. Y especialmente lo que decías vos, ¿no? Cuando el menor no es una víctima de ninguna de estas cuestiones, se lo somete a una Cámara Gesell, la Cámara Gesell da un resultado negativo, volver a intentar someterlo a un proceso así, finalmente lo que conseguimos es que el menor entienda que está en una situación incómoda, una situación en la que no quiere estar, donde están llevando a un lugar y donde entiende que para sacarse de encima esa situación tiene que decir algo que es lo que esos adultos esperan de él. Entonces termina diciendo ciertas cosas que no se condicen con la realidad, termina siendo una declaración dirigida. Cristian, si te parece, podemos ir un poco a qué es lo que pasa en cuanto a una persona que es denunciada falsamente, que lamentablemente esta es la realidad de un montón de personas que lo han visto, a mí me pasa todo el tiempo, gente que sigue mi canal, que ve los videos que hago desde hace un montón de tiempo, que ve los informes que hice de casos, que está bastante al tanto de qué se tratan estos temas, pero que no se espera que le vaya a pasar a ellos. Y de repente me llega un mail, me llega un mensaje por Instagram y me cuentan que lo están viviendo, que los acusaron falsamente, que no saben qué hacer. Entonces, vamos a ponernos en esta situación donde yo, por ejemplo, pregunto, a mí me acabo de separar o tuve un conflicto con una chica con la que salí o lo que fuera y me amenazaron con que me van a denunciar falsamente. ¿Qué se puede hacer en esa situación? Bueno, por supuesto, como recomendación, siempre acudir a un abogado de confianza. A veces es muy difícil porque uno no sabe cuándo el guante tosco del Estado, que es el derecho penal, va a tocar la puerta, pero puede pasar y le pasa a mucha gente que piensa que está exenta de que eso suceda y no es así.
Así que siempre como recomendación acudir al abogado de confianza o a alguien que le pueda recomendar a un abogado que sea de su confianza. Porque lamentablemente, si no, uno puede quedar desprovisto de una buena defensa, una defensa eficaz. Por supuesto que en un caso como el que vos señalás, desde ya que lo que uno tendría que hacer es hacer una denuncia de forma inmediata, ¿sí? Por el delito de amenazas, para que quede asentado ese mensaje de suerte extorsivo. Y también lo que recomiendo yo, siempre y cuando obviamente va a depender de los recursos que tenga la persona, hacer certificar ese mensaje que después puede ser eliminado, uno puede perder el celular o por alguna cuestión se lo puede borrar. La certificación por escribano público es lo que se aconseja para que uno pueda presentar eso como evidencia. Y obviamente ponerse a disposición de la justicia. Y por supuesto, no ceder ante las amenazas y ante las extorsiones que puedan existir en este tipo de situaciones, porque si no, quien lo hace va a continuar y va a seguir amenazando o exigiendo para obtener el fin deseado que es lo que quiere. Sí. Así es. Entonces, en primer lugar, diríamos guardar registro de esa amenaza, si de repente fue en un mail, en un WhatsApp, en un audio, lo que fuere, guardar esa información, es decir, no, a lo mejor hay mucha gente que en caliente, porque se asusta, porque no sabe cómo reaccionar, etcétera, borra la conversación o trata de olvidarse. No, tratemos de guardar ese registro, tenerlo, hacerlo, como, ayúdame con la palabra, o sea, pasarlo Certificarlo como un escribano gracias. público. Sí. Certificarlo con un escribano público e interponer la denuncia por ese delito de amenazas. Eso sería lo primero. Totalmente, sí. ¿Qué pasa? Bueno, preguntaban también por acá antes de que se me pase, ¿cómo uno puede saber que un abogado es bueno para su caso? Es decir, ¿cómo saber si ese abogado es de confianza o cómo puede alguien inferir si está acercándose el abogado correcto para llevar a cabo una defensa de este tipo? Bueno, es una pregunta muy interesante y muy difícil también de contestar. Por supuesto que si uno viene recomendado, eso va a recaer sobre la persona que lo recomienda y eso ya puede asignar cierta tranquilidad. Y si no, hay que tratar de investigar de quién se trata la persona que uno está contratando. Alcanza con acceder a Google, ver si tiene un sitio web, ver qué casos resolvió, preguntarle, y va a depender después de cómo se muestre el abogado en el vínculo con su cliente para que uno pueda discernir si está en buenas manos su situación o no. Pero no es algo que se pueda a priori tener un estándar para establecer, bueno, este va a ser buen abogado o no. Es como cualquier profesión, como cuando uno contrata un arquitecto o va a un médico o contrata un contador. ¿Sí? Es idéntico. Tal cual. Bueno, yo también añadiría quizás que quizás dentro de estos temas, ¿no? Alguien de repente ve a una persona que está, un abogado que invitan a hablar de tema X en la tele, entonces como está en la tele y está hablando de esto, yo automáticamente asumo que debe tener mucha experiencia en esos casos y aunque me cueste un riñón y medio, decido contratar a ese abogado en cuestión. Yo siempre digo, bueno, no guiarnos tanto quizás por lo mediatizado, por qué tan famoso sea, con fotos con quién tiene o deja de tener, sino más bien cuál es su práctica, ¿no? Es decir, qué casos ha llevado, si conocemos a alguien de referencia que diga, no, mira, esta persona me defendió a mí, la verdad es que me sentí muy cómodo con cómo lo sacó adelante, cómo lo llevó a cabo, si ha tenido también algún tipo de experiencia en casos similares. Esas son siempre consideraciones que está bueno tener en cuenta. ¿Qué puede hacer, Cristian, una persona que ya se sabe denunciada falsamente? Es decir, que ya pasó, que no es que hay una amenaza o una posibilidad de que me denuncien falsamente, sino que ya me denunciaron y yo sé que me están denunciando de un delito que no cometí. Bueno, de inmediato designar un abogado de su confianza, siempre y cuando tenga los recursos para hacerlo, sino asistir cuanto antes a su defensor oficial y tratar de controlar de que esa defensa sea recta y diligente. En su caso se advierte que no lo es porque, no sé, no atiende sus pretensiones, no produce la prueba que le solicita, puede acudir a la Defensoría General Departamental y pedir un cambio de defensor, por ejemplo. Y también en estos casos, y esto es muy importante, es siempre contar con la intervención de un perito de parte. Porque no importa qué tan recto y diligente pueda ser el abogado o qué experiencia pueda llegar a tener este tipo de casos, si uno no trabaja en conjunto con un asesor técnico en lo pericial,
va a ser muy difícil contrarrestar la prueba oficial o la prueba eventualmente que si hay un particularmente ofendido en la provincia de Buenos Aires o un querellante en lo que es el Código Nacional constituido, puede aportar con su perito de parte. Entonces, hay discusiones que los abogados estamos entrenados para darla, por la preparación y por la experiencia, pero sin esta herramienta, sin poder reposar técnicamente en un perito psicólogo o en su caso, si es necesario, un perito psiquiatra, bueno, puede ser una deficiencia en el ejercicio de la defensa. Pero obviamente que este consejo siempre va seguido de la posibilidad de los recursos que tenga el imputado, ¿sí? Que puede variar según el caso en concreto. Entonces, en un caso ideal donde uno tiene la posibilidad de hacerlo, siempre buscar a un abogado, como decíamos, un abogado de su confianza, un abogado por el que se sienta que puede poner las manos en el fuego y que además sea un abogado que sepa cómo recurrir y que vaya a recurrir a las herramientas técnicas que puedan ser necesarias durante el proceso, como las pericias, ¿no? Pericias psicológicas, pericias forenses, pericias psiquiátricas, incluso quizás pericias informáticas pueden llegar a hacer falta en un momento dado con respecto a si hay comunicaciones a través de redes sociales o de mensajería instantánea, etc. Bueno, con respecto a este mismo tema también está bueno que nos cuentes justamente hablando de buscar un abogado especializado, un abogado que sepa cómo defenderte, un abogado que pueda solicitar todas estas pericias. Mencionaste algo que me parece importante, que es qué pasa cuando uno siente que el abogado no está haciendo todo lo que uno pensaría que podría hacer o no está recurriendo a todas las herramientas que uno cree que tiene, ¿no? Porque también es verdad que hay una gran diferencia entre ser un civil que está acusado de algo que sabe que no cometió y que sabe que tiene ciertas herramientas con las que se podría llegar a defender. No sé, tengo estos mensajes y tengo esto que me mandó y tengo el registro de que me llamó 1748 veces y tengo estos dos testigos que dicen que saben que ella les contó que era una denuncia falsa o lo que sea. ¿Cómo puede una persona llegar a comunicarle estas cuestiones al abogado sin, obviamente, meterse en su trabajo y sabiendo, porque es el abogado al final quien sabe en qué momento se presentan las cosas, cómo se hacen esas presentaciones, si algo vale la pena o no, etcétera? Bueno, desde ya que hay algo trascendental que se tiene que dar entre el cliente y el abogado, que si no existe, la defensa no va a ser efectiva, aún así el cliente sea inocente y tenga pruebas para demostrarlo. Y es la confianza. Si el cliente no confía en su abogado, en la persona que le lleva su problema para que sea tratado, bueno, esto va a ser una tarea de imposible ejecución porque va a dificultar toda su defensa. ¿A qué me refiero? Que está bien que el imputado o el denunciado pueda tener un montón de elementos probatorios que él considere desde su lugar particular que son fundamentales, pero tiene que atender a lo que el profesional le indica en cuanto a qué se debe presentar o qué consecuencias o implicancias puede tener presentar algo que es cierto pero que puede ser mal interpretado y cuándo es el momento oportuno para hacer esa presentación probatoria. Si se parte del descreimiento y la desconfianza del abogado contratado, la defensa se va a volver ineficaz. Y esto va de la mano con una realidad lamentable que venimos transitando hace años los profesionales del derecho, que es la gran desconfianza que tiene la sociedad respecto de los abogados que ejercen, bueno, cualquier rama del derecho, ¿sí? Y particularmente también en el derecho penal. Entonces, esas cuestiones que ya vienen ex ante establecidas a la relación que uno puede entablar con un abogado, dificultan también muchísimo la tarea. Por eso es importante establecer de inicio una confianza, un nexo de confianza con el abogado, si es que uno viene recomendado, y si no, esa confianza se va a dar naturalmente en el marco de la relación cuando el cliente advierta cómo se desempeña su letrado. Y si eso no Claro. sucede, por supuesto que lo aconsejable es que se modifique la representación. ¿Sí? Uno como abogado también tendría que tener el timing perfecto para advertir esta cuestión de que el cliente está desconfiando y hacérselo saber que si hay una cuestión de desconfianza, eso va a interferir en el vínculo abogado-cliente y que lo mejor es que busque la alternativa. ¿Sí? Eso también Claro. es obligación del profesional. Quizás yo, claro, que he trabajado tanto desde el lado de quizás la parte no técnica, los abogados están en una parte muy técnica, ¿no? De saber jugar de alguna manera esa estrategia de
qué presentar, qué escritos presentar, cuándo hacerlo, esto sirve, esto no, esto es importante y esto es paja que va a entorpecer el proceso. Y quizás en la parte en la que estoy yo, se trabaja desde la parte más, como más sensible de lo que el acusado está pasando. Entonces, me pregunta mucho a mí, que no soy abogada, que no sé, no conozco esos tiempos, que no sé sacar adelante, no sabría cómo sacar adelante una defensa así. ¿Qué me sirve? ¿Qué no? Y se me ocurrió esto y el otro día, porque eso también es un proceso que veo que pasa en un montón de personas que son acusadas falsamente, que dentro de toda la persona que es acusada falsamente llega un momento en el que cuando se entera de la denuncia entra como una especie de nube, ¿no? Vamos a decirle, donde está tan encima del proceso y está tan angustiado y está tan colapsado por la situación, que claro, sabe que la acusación es falsa, que no hizo eso de lo que se le acusa y sabe que se tiene que defender. Y a medida que van pasando los días, se empieza a pensar, sobrepiensa quizás a veces, y se va acordando de cosas que dice, no, pero esto seguro es importante y pasó esto y pasó lo otro y me van contando a mí. No, porque, y también ahora me acuerdo que tal día me mandó un mensaje diciéndome tal cosa y eso en realidad no, o sea, si yo hubiera hecho tal cosa, no me estaría escribiendo eso. Entonces van surgiendo esas informaciones que la persona, a medida que va procesando lo que le está pasando, empieza a recordar y empieza a tener presente. Y también pasa lo contrario, que cuando lleva tanto tiempo envuelta en esa situación, tanto tiempo con el peso de la acusación falsa encima, empieza a dar por hecha ciertas cosas que tiene tan interiorizadas y a lo mejor contó tantas veces en otro momento, que cuando llega el momento importante de comentárselo al abogado, de repente como que no lo tiene presente y no se lo cuenta. Entonces, algo que es muy sencillo y que vos me dirás si es una herramienta útil o no, pero que digo, quizás puede ser algo que ayude a esa comunicación, es andar teniendo un cuadernito, una libretita, donde a medida que te vayas acordando de esas cosas, ir anotándolas con la mayor precisión que puedas. Este mensaje me lo mandó tal persona a tal teléfono, el día tal, a tal hora y decía tal cosa. Entonces, poder llevar ese registro de una forma medianamente ordenada, que después cuando te toque sentarte con tu abogado, vos le puedas presentar y decir, bueno, mira, esto es lo que yo tengo, como para que sepas que esto pasó, como para que sepas que esto está, y a partir de ahí seas vos quien pueda considerar qué sirve, qué no, y cuándo sirve cada cosa. Bueno, sin duda diste en el clavo y por más que digas que no ejerces la defensa, pareciera que lo hicieras, porque en realidad lo que nosotros siempre hacemos con nuestros clientes en este tipo de casos y en otros también, es sugerirles que redacten como si fuera una suerte de declaración escrita todo lo que pasó. Y lo que le decimos en esa oportunidad es que no solo redacten lo que creen importante, sino hasta lo más irrelevante que pueda haber ocurrido y que después va a ser tarea nuestra discriminar si eso es relevante o no para la investigación, porque quizás claro, el imputado, nervioso, preocupado, cansado, con la visión nublada, por supuesto que puede no advertir algunas cuestiones, entonces lo que le sugerimos es siempre hacer una declaración extensa, no importa que esté extensa, nosotros la vamos a trabajar y por supuesto también recopilar toda la prueba. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que siempre enseñamos o tratamos de explicarles a nuestros defendidos, que en el derecho penal, en un proceso penal, no importa si uno es inocente o culpable, porque lo que se reconstruye en un proceso penal jamás va a ser la verdad histórica, sino que va a ser la verdad jurídica. De manera tal que si uno es inocente, pero reconstruye mal su inocencia, es decir, si cuenta mal o lo explica mal, es muy probable que termine condenado. Entonces, no alcanzan con ser inocente y saberse inocente y confiarse y relajarse de que esto se va a aclarar, sino hay que hacer una muy buena explicación de la situación que dé cuenta de esta inocencia, porque subestimar la imputación puede llegar a traer bastantes problemas en el proceso. Absolutamente. Bueno, eso en realidad yo lo manejo porque justamente cuando alguien se acerca a mí contándome que le gustaría que contara su caso y yo veo un poco de qué se trata, lo que le pido es justamente que me haga como un relato en orden cronológico de todo lo que pasó, lujo de detalles, y cuando yo lo leo en ese momento me doy cuenta
de si faltan detalles. Quizás son cosas eso que la persona da por hecho, cree que son menores o lo que fuera, entonces yo edito el documento y en otro color, por ejemplo, le pongo la pregunta en el medio. Y así vamos como construyéndolo hasta el punto donde están todos los detalles incluidos. Pero bueno, quizás lo importante con lo que quedarnos es eso, que no hay detalles que sean menores y que tampoco surge la necesidad de inmediatamente que me acuerdo de algo, necesariamente tengo que ir ya a llamar al abogado, contárselo así dentro de todo el fervor, de todo el momento de angustia, de cansancio, con la mente medio nublada, sino de a poco ir escribiéndolo, manteniendo un registro de todo lo que va pasando, de toda la información que te vas acordando, de todo lo que consideras que puede ser súper importante o detalles que pueden ser menores, pero que después el abogado con su experiencia ve que es un dato relevante y que es importante para la defensa. Entonces, bueno, obviamente siempre ser absolutamente sincero y detallado con la persona que te va a defender. Luego hay situaciones de personas, vamos a ir cerrando ya porque sabemos que todos tenemos una agenda un poco apretada, pero sí que querría cerrar con estas cuestiones que sí son importantes. Por ejemplo, la situación de una persona que tuvo una denuncia falsa, no se pudo encargar de tener una buena defensa en primera instancia, termina en una condena y ahora está yendo a casación y necesita buscar una buena defensa en ese momento. ¿Qué le podrías decir? Bueno, nunca es tarde para intentar lograr la defensa más efectiva. Uno puede acudir en cualquier momento a una nueva representación. Lógicamente, las posibilidades de éxito pueden llegar a ser, en general, menores, salvo que el abogado advierta problemas muy graves en la causa, defectos muy importantes o distintas irregularidades que puedan hacer caer esa condena. Lo que es difícil, a medida que uno va escalando en la pirámide judicial, cada vez se vuelve más difícil torcer la resolución. No digo que sea imposible, pero siempre que uno quiera o puede intentar acceder a una mejor defensa o tratar de que sea más efectivo su planteo desde la defensa, por supuesto que nunca es tarde para eso. ¿Sí? Lo mismo aún cuando ya existen condenas con sentencia firme, si uno accediere a una prueba fundamental, objetiva o relevante, que pudiera dar cuenta de su inocencia, uno puede plantear una acción de revisión. O sea, siempre hay alguna instancia, por supuesto que con posibilidades y expectativas bastante bajas, pero la posibilidad de defensa siempre está. Perfecto, sí, porque sobre todo hay muchos casos de estos como que ves que son, uno diría, casos extraordinarios, ¿no? Pero lamentablemente ocurre más seguido de lo que uno querría, donde habiendo algo que es bastante, hablando en términos coloquiales, ¿no? Bastante grosso, bastante relevante, por alguna razón de un mal ejercicio de la defensa no se lo han llegado a tomar o no se presentó a tiempo o lo que fuera y quedó afuera. Pero que en una segunda instancia, que en instancias posteriores podría llegar a revertir la causa, eso, digamos, es posible. Sí, sin duda. Es posible, obviamente con expectativas menores, pero no deja de ser posible. Totalmente. Bueno, Cristian, yo creo que ha quedado súper completo. No sé si hay algo más que te gustaría comentar, que se nos esté pasando de largo y que quisieras aprovechar el lugar como para que lo hablemos. Una breve apreciación técnica, si me Por permitís, porque supuesto. se está discutiendo mucho hoy el tema de las falsas denuncias y los proyectos. Yo vengo señalando con preocupación en distintos espacios, en redes y en algún congreso que me tocó la posibilidad de intervenir, que hay una cuestión que no se está teniendo en cuenta. En el Código Penal tenemos dos delitos que son bastante similares, que es el delito de calumnias, que está previsto en el artículo 109, y el delito de la falsa denuncia, que está previsto en el artículo 245. El primero es un delito contra el honor y el segundo es un delito contra la administración pública. ¿Sí? La gran diferencia entre ambos delitos, que son bastante similares porque uno está acusando falsamente, es que en la calumnia uno acusa falsamente a una persona directamente determinada y en los delitos de falsa denuncia la acusación es indeterminada, que es el caso cuando uno inventa que le robaron un auto para cobrar el seguro, pero no dice quién fue el autor. Bueno, Claro. ese es el supuesto de falsa denuncia y ya así lo diferenció
la Cámara del Crimen en el año 1953 en el plenario Bulov. Yo lo que advierto es que se habla mucho de falsa denuncia, que está bien en sentido amplio referirse a falsa denuncia, pero veo con preocupación que pueda tener éxito un proyecto que no resuelva esta diferencia y que realmente llega a un tipo penal que represente la consecuencia jurídica que debe existir cuando uno denuncia falsamente un hecho, porque no solo afecta al honor de una persona, sino que también está afectando a la vez la administración de justicia. Entonces esto requiere de una reforma integral que modifique no solo el artículo de las falsas denuncias, sino también el delito de las calumnias. Y también teniendo en cuenta la respuesta a la sanción jurídica, que son en ambos casos muy leves, extremadamente leves. Totalmente. Bueno, buenísima aportación y son cosas que quizás los mortales de a pie no diferenciamos o no tenemos las herramientas para distinguir y que está buenísimo que una persona como vos pueda venir y mostrarnos cuál es la diferencia y por qué es importante. Por último, había una pregunta que me parece importante con respecto al anterior de por qué hay expectativas menores cuando se va ascendiendo, digamos, en las diferentes instancias. Bueno, porque las posibilidades de revertir un fallo que se obtiene producto de un juicio oral son menores habida cuenta de que los jueces que revisan las sentencias carecen de lo que se conoce como inmediación. Es decir, la inmediación que se produce en un juicio oral donde están presentes los jueces, las partes que son la defensa, la fiscalía, y si hay una acusación privada que puede ser querellante por el tribunal unificado, y los testigos que declaran. Esa inmediación queda reservada a quienes estuvieron presentes en ese proceso, de manera tal que torcer lo que ocurrió en el debate mediante un recurso ante el Tribunal de Casación o la Suprema Corte de Provincia o eventualmente la Corte Nacional de Justicia va a ser bastante más difícil porque ellos carecen de la posibilidad de revisar lo que sucedió bien en el debate. Entonces, la intervención va a ser en aspectos más reducidos del caso y que son más difíciles o donde las expectativas son menores de lograr una defensa exitosa. Por eso siempre la mayor amplitud de defensa y el mejor momento para defenderse es desde el inicio del proceso. Totalmente. Bueno, esa era una de las cosas que creo que también ayudaron a que finalmente tuviera un final feliz el caso de tu defendido, el amigo de mi familia, que yo le dije desde el principio, en cuanto a mí me contaron lo que le estaba pasando, y yo hablé con él y digo, mirá, yo sé que quizás vos tenés la total seguridad de que esto es sencillo, ¿no? Porque vos te sabés inocente, entonces uno piensa en un mundo ideal, no debería haber mucha complicación, si uno es inocente, lo demuestra en la justicia, fin, pero es importante agarrarlo desde el principio, agarrarlo cuanto antes y agarrarlo bien para que en el futuro no termine siendo un viacrucis judicial interminable que termine siendo más costoso, no solo a nivel económico, a nivel emocional, a nivel energético, tiempo, lo que fuere. Así que bueno, eso es todo. También dejarles como recordatorio, que yo lo digo siempre, en este caso del que estábamos hablando, el caso puntual del conocido de mi familia, del amigo de mi familia, vimos que en este segundo delito, en esta segunda denuncia falsa que surgía, existió un ofrecimiento, ¿no? de un abreviado, decir, bueno, me firmo culpable por poquito tiempo y ya está, y me saco esto de encima. Y aún así Cristian dijo, no, o sea, las posibilidades son las mismas, vamos a instancia de juicio y defendemos tu inocencia. Y eso terminó bien. Yo siempre digo que siempre, idealmente, hay que, cuando uno se sabe inocente, hay que defender la inocencia y no aceptar lo que en España llaman una condena por conformidad, acá un abreviado, siempre que sea evitable. No sé si querrás comentar algo de eso y si no, vamos cerrando con esto y nos contás también cómo se pueden comunicar con vos, Cristian. No, bueno, sin duda que siempre que existan posibilidades de defensa, la mejor opción va a ser el juicio, pero también el cliente tiene que estar bien asesorado sobre las consecuencias que eso puede acarrear, porque a veces la pena que se propone en un juicio abreviado suele ser bastante menor en términos de negociación que permite la ley entre las partes que lo que se pide en una sentencia con un alegato de la acusación. Así que eso tiene que tenerlo bien en claro el cliente antes de optar y la decisión es siempre del imputado o cliente
con asesoramiento del abogado. El abogado nunca le puede imponer firmar el juicio abreviado. El abogado tiene que sugerir qué es lo mejor para la situación, pero si el cliente dice, no, yo entiendo lo que usted me dice, pero yo quiero sustanciar esto en un debate y quiero arriesgarme, el abogado tiene que cumplir la finalidad y el deseo de su cliente. Para contactarme les dejo mi sitio web, que es www.estudiojuridicopenal.com. También de Facio Abogados es mi red de Twitter, y Estudio de Facio es mi Instagram. Sí, ahí tienen mis datos, tienen mi teléfono publicado, así que los invito a que me agreguen y me sigan y podemos intercambiar opiniones o cuestiones o dudas que tengan sin ningún tipo de problema. Buenísimo, fantástico. Yo ahí les dejé la web en el chat. En Twitter, cuando hice la publicación del vivo, lo etiqueté, así que fácilmente pueden ir a su cuenta. Y nada más que agradecerte por el tiempo que nos dedicaste y por habernos contestado tantas dudas. No, muchas gracias a vos por el espacio y bueno, nos veremos la próxima. Un enorme placer. Cuando quieras ya sabes que es tu casa y estás invitado a hablar de lo que quieras. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Un abrazo. Bueno, gente, vamos cerrando con el vivo. Lo único que quiero comentarles antes de que nos vayamos es que, fuera de temática totalmente, acabamos de terminar un vivo de este tipo, pero hace un ratito subí al canal principal un video que me gustaría que vayan a darle todo el apoyo posible, que vayan ahora antes de que terminemos este directo, que abran en otra pestaña el canal y se vayan a darle la reproducción, el like y que comenten el último video, que además si comentan que vienen del directo, yo después les doy un corazoncito a todos los comentarios que vayan poniendo eso, y que también acá abajo en la descripción y por ahí hacer su upload dejando a lo largo del directo, tienen el link del GoFundMe que estamos haciendo para lograr hacer el viaje a España para que pueda participar de este podcast secreto que todavía no puedo decir, pero que es un podcast muy importante, muy conocido, muy mainstream, uno de los más importantes de España. Y estamos avanzando, llevamos 321 euros recaudados para que podamos lograr que esté viajando a España a fin de año para poder hacer este viaje y poder participar de este podcast, y que además a las personas que sean de España, que se puedan acercar a Madrid, a todas las personas que colaboren, vamos a hacer una juntada en Madrid con todos los que hayan colaborado en forma de humildemente darles mi agradecimiento. Gente, de verdad, los dejo con esto. Vayan, lo único, si no tienen plata para colaborar, no quieren colaborar, no están generosos, no tienen un mango, lo que fuere, sí les pido que hagan lo que es gratuito y lo que no le cuesta a nadie, porque la cuota de internet ya la están pagando, que vayan y le den la visualización, el like y que comenten el video que acabo de subir hará 1 hora o 2. Dicho esto, me despido. Los amo. Gracias a vos.